Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Mi nombre es Julián Pineda, analista de mercados para Forex.com y vamos a ir comenzando con nuestro video de análisis de cierre semanal. Hoy estamos a 27 de febrero del 2026 y vamos a estar hablando un poco pues de los eventos más relevantes que estuvieron ocurriendo durante la semana. Recuerden que al inicio de la semana pues teníamos todo este tema de los anuncios de tarifas. Aún no se conoce, digamos que muchas actualizaciones importantes al respecto, pero hemos también tenido eventos importantes, sobre todo en la bolsa accionaria de Estados Unidos. Nvidia publicó sus resultados. Digamos que aquí pasó un tema de volatilidad bastante interesante que ha comenzado a afectar incluso al movimiento de índices como el Nasdaq en estos momentos. El petróleo, digamos que se mantiene otra vez creciendo en las últimas zonas de negociación debido a que no se ha borrado del todo el tema de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, y también pues el Bitcoin ha tratado de cerrar la semana un poco con debilidad. Entonces esto lo vamos a estar analizando un poco más a fondo más adelante. ¿Listo? Antes de ir comenzando, los voy a dejar con un pequeño aviso de riesgo para que lo puedan leer y ya después de esto pues seguimos con el video. Perfecto, pasemos entonces a los fundamentales más relevantes digamos que sucedieron durante esta semana, en general los principales movimientos importantes en los mercados financieros. Tuvimos resultados inesperados. Entonces Nvidia durante esta semana reportó unas ventas, ¿cierto?, en el último trimestre por 68.000 millones de dólares frente al que se esperaba de 66.000 millones, y tuvo un crecimiento de más de 70%, comparando el mismo dato que se reportó el año pasado. Las ganancias por acción también se ubicaron en $162, pues superando las expectativas que tenía la acción en el corto plazo. Sin embargo, digamos que toda esta confianza que se esperaba digamos que la compañía haya superado los resultados que se esperaban, pues no se está viendo mucho en estos momentos en el mercado, y esto se debe principalmente a que existen ciertos temores dentro de la industria de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, a pesar de que tuvimos buenos resultados, a pesar de que estos buenos resultados en Nvidia a la larga, digamos que muestran una demanda consistente por chips de inteligencia artificial que vende Nvidia, pues hay un temor por una dependencia indirecta, ¿no? A medida que pues los chips de inteligencia artificial Nvidia se los vende a otro tipo de compañías que está invirtiendo en sus propias industrias de inteligencia artificial, pues se teme que si alguna de esas empresas gigantes tecnológicas que también están tratando de meter bastante capital en sus industrias de inteligencia artificial, pues decidan de pronto empezar a maquinar un poco más una estrategia de reducción de costos, y reducen los costos, pues habría menos inversión para este tipo de industrias y por tanto habría menos demanda potencial de chips de Nvidia en el corto plazo. Entonces, digamos que por ahora una serie de eventos entre que posiblemente ya habían muchas compras acumuladas antes de que se publicaran resultados y temores como el que les estoy mencionando, pues no han permitido que Nvidia en estos momentos pues mantenga una tendencia alcista bastante consistente y pueda, digamos que, arrastrar la confianza del resto del mercado accionario con esto. ¿Por qué es importante los resultados de Nvidia? Nvidia es el principal componente de índices accionarios como el Nasdaq y como el Standard Poor's en este caso, ¿no? Entonces es uno de los principales componentes, es bastante relevante, y los movimientos que hace la acción pues se terminan viendo reflejados en los movimientos de índices accionarios como el Nasdaq o el Standard Poor's en este caso. Entonces, cada vez que Nvidia, digamos que no logre mantener una confianza consistente, pues es probable que eso se traduzca a que no va a existir una confianza consistente tampoco en las oscilaciones de los principales índices accionarios. Y también tuvimos el tema de tensiones geopolíticas. Recuerden que ya habíamos mencionado que los aranceles pues ahora están como en pausa, no se han conocido nuevos comentarios acerca de la tentativa posible guerra comercial, pero también digamos que hemos tenido una reunión en las últimas jornadas de la semana entre Estados Unidos e Irán, y se volvió a trasladar una negociación para la semana siguiente. Entonces se sigue manteniendo la incertidumbre porque han habido comentarios agresivos por parte de Irán, han habido comentarios agresivos también por parte de Estados Unidos en este caso. Entonces digamos que esto en cierta medida ha tratado de mantener un poco esa sensación de indecisión, ¿cierto? Sobre todo en la región de Medio Oriente, y pues a la larga también ha permitido, por ejemplo, que el petróleo, perdón, haya empezado a recuperarse consistentemente en las oscilaciones del corto plazo. En eventos económicos que tuvimos ya importante para el final de la semana, Canadá publicó su cifra de PIB mensual, ¿cierto? 0.2% por encima del 0.1% esperado. Digamos que no hubo muchas sorpresas en este punto. Y Estados Unidos al cierre de la semana pues publicó el dato de PPI Core, que traduce Producers Price Index, que es como una medida un poco secundaria de mirar la inflación en Estados Unidos. Digamos que ambos números salieron por encima de lo esperado, pero por ahora digamos que estos
datos económicos han pasado como una especie de segundo plano y no han resultado ser tan relevantes para las oscilaciones de las monedas o el mercado de divisas en general, que ahorita mantiene como una especie de sesgo de neutralidad muy consistente ya hacia el cierre de la semana. ¿Listo? Entonces, para mostrarles, digamos que un evento también interesante, el índice de confianza del mercado, pues se mantiene en la zona de 40 puntos. Todavía seguimos en la zona de miedo, pero ha habido, digamos que una leve recuperación en comparación al inicio de lo que veíamos durante esta semana de negociación. ¿Listo? Entonces vamos a ver principales gráficos de los instrumentos que les mostré al principio del video y para ver un poco mejor, digamos que cómo han impactado estos eventos de Nvidia y de pronto las tensiones geopolíticas en los principales activos financieros. Perfecto, en este caso entonces quiero que comencemos mirando la acción de Nvidia, a ver un poco qué pasó con ese tema de los resultados y de hecho aquí se ve, digamos que el impacto que tuvo la temporada de los resultados, en este caso para el precio de la acción, ¿no? Veníamos como una especie de una tendencia alcista muy leve, ¿cierto? En los movimientos recientes de las últimas jornadas de la acción, pero pues ya después de resultados se empezó a sentar una gran fuerza vendedora que hasta el cierre de la semana pues se mantiene en niveles bajos, ¿cierto? Por allá niveles que no se veían desde diciembre del 2025, desde los últimos días de enero del 2026 y pues por ahora pues sigue mostrando un sesgo vendedor bastante relevante, entonces ya digamos que no podríamos nosotros empezar a decir que estamos en la formación de una gran línea de tendencia alcista, sino más bien en Nvidia lo que está ocurriendo en estos momentos es que se está sentando como una especie de neutralidad muy consistente en el precio, ¿no? Si de hecho nosotros miramos este nivel de acá y también miramos este otro nivel de acá, pues a la larga nos podemos dar cuenta que ambos niveles nos están demostrando a nosotros en estos momentos que se mantiene una especie de rango de lateralidad muy consistente, ¿cierto? Con las oscilaciones recientes del precio de la acción, entre la barrera máxima, en este caso que sería la zona de $192, cercana a la zona psicológica por acá de los $200, ¿cierto? Ya estamos en una barrera psicológica importante también. Y tenemos, digamos que la barrera mínima en los $174, en este caso, pues se alinea con la media móvil de 200 periodos. Entonces, por ahora el sesgo principal del mercado o lo que está sucediendo principalmente en Nvidia es que tenemos como una indecisión muy consistente, ¿no? Antes de resultados se mantenía un optimismo interesante, pero ya después de resultados pues volvimos a las oscilaciones dentro de este gran rango de lateralidad durante las últimas jornadas de negociación. Entonces, eventos importantes que deberíamos tener en cuenta con esto. Tenemos niveles clave, ¿cierto? Niveles clave de resistencia de la lateralidad, soporte de la lateralidad y la zona central, en este caso de todo el movimiento lateral que correspondería a la zona de $183 por acción, ¿cierto? En este caso. Entonces, a medida que el precio, pues, de pronto empieza a cruzar cualquiera de las dos barreras principales, tanto la zona de 192 como intentó hacerlo antes, o si la fuerza bajista empieza a ser lo suficientemente dominante como para cruzar la zona de $174, es posiblemente ahí donde se puede empezar a activar un movimiento direccional mucho más claro, ¿no? Tanto alcista que intente llegar a la zona de $200 psicológica o bajista que pues ya se ubique en el soporte más lejano que es este mínimo de acá, ¿cierto? Esta zona de ambos mínimos de acá, que corresponde a los $165 dólares por acción. Pero entonces, hasta que no se cruce cualquiera de estas dos barreras, pues ya como ha pasado en el pasado, ¿cierto? Que hemos visto rebotes consistentes alrededor de estos dos niveles, es muy probable que el precio siga teniendo un sesgo de neutralidad o indecisión bastante consistente en las próximas, por así decirlo, jornadas de negociación. Casi que se volvería necesario que los movimientos del precio empiecen a tratar de cruzar un poco esta zona de neutralidad como para que empiecen a demostrarnos a nosotros una tendencia mucho más clara e importante en las oscilaciones del gráfico. Ahora bien, lo que sí puede empezar de pronto a generar una neutralidad mucho más consistente es si empezamos a ver oscilaciones alrededor de la media móvil de 50 periodos, ¿no? Si vemos cada vez que el precio se ha tratado como que de acercar consistentemente a esta zona, pues mantiene una neutralidad muy firme que a la larga sigue alimentando la formación de este canal lateral. Entonces es muy probable que a medida que el precio no logre alejarse consistentemente de este nivel, pues lo que puede estar sucediendo a la larga es que se puede estar resaltando como este escenario en donde se sigue manteniendo una neutralidad bastante consistente y pues a la larga esto le sigue dando paso a que este gran canal de lateralidad pues siga potencialmente dominando los principales movimientos del precio de Nvidia durante las siguientes jornadas de negociación. Entonces, importante tener en cuenta si tenemos de pronto si la fuerza vendedora se sigue extendiendo mucho más por debajo de la zona de 200 periodos en la media móvil, pues esto de pronto sí ya empezaría a activar un movimiento bajista mucho más relevante y a la larga pues seguiría restándole confianza a la acción durante las próximas semanas de negociación, pero si no llega a romper esta zona de $174, pues es muy probable que
la lateralidad siga siendo consistente con rebotes posiblemente técnicos entre estas dos zonas principales para el corto plazo. Ahora bien, este tipo de comportamientos, si nos damos cuenta, ya se ha visto reflejado tanto en el Standard Poor's, que también mantiene un sesgo de venta en las últimas dos jornadas de cierre de la semana, y también el Nasdaq, ¿cierto? Que le da más peso a las acciones tecnológicas dentro del índice. Entonces, como ya mencionamos, Nvidia es como uno de los componentes principales a tener en cuenta en las oscilaciones del Nasdaq, dentro de los componentes que crean este índice accionario. Y pues a medida que pues estamos viendo esa debilidad consistente en las oscilaciones de la acción, pues también se está trasladando como esa misma indecisión, debilidad, neutralidad, ¿cierto? En las oscilaciones de uno de los índices accionarios principales, en este caso de Estados Unidos. Si ustedes se dan cuenta, el escenario es bastante similar en estos momentos, ¿no? En el Nasdaq se mantiene una lateralidad consistente después de esa larga línea de tendencia alcista que teníamos, ¿no? Es una larga línea de tendencia que lleva por allá desde el 2023, que ha empezado a entrar en una zona de descanso, por aquí empezó a entrar en una zona de aceleración consistente, pero ya se volvió como un escenario mucho más neutral en el mediano plazo. Entonces, después de todo esto que ha pasado de confianza, pues hemos entrado como en esa zona de descanso consistente en donde las oscilaciones principales del precio se mantienen entre la barrera principal de los 26.000 puntos y la barrera inferior que se ubica en la zona cercana a los 24.000 puntos por índice. Las últimas zonas pues nos demuestran debilidad, ¿cierto? No hay movimientos interesantes que se estén ubicando por encima, por debajo de estas dos zonas, por lo cual no podríamos decir nosotros que tenemos una potencial formación de alguna línea de tendencia, ya sea alcista o sea bajista en estos momentos. Entonces lo que sigue predominando a la larga, así como veíamos en Nvidia, es como este sesgo de neutralidad consistente que se ha empezado a formar en las oscilaciones del precio de manera reciente. Entonces, a medida que el precio pues no cruce los 26.000 o los 24.000, pues no vamos a ver posiblemente una formación de una línea de tendencia mucho más sólida. También tenemos esta zona de neutralidad interesante alrededor de los 24.600 puntos, en donde pues a medida que el precio sigue oscilando alrededor de este nivel, pues se sigue resaltando más que todo la neutralidad, y a la larga esto le podría seguir dando vida al rango de lateralidad consistente que hemos visto durante las últimas jornadas de negociación. Entonces, más allá de que vayamos a tener de pronto una ruptura muy interesante, lo que sigue resaltando es posiblemente esa dinámica de rebotes consistentes que podríamos estar viendo entre los 26.000 puntos y los 24.000 puntos durante las siguientes jornadas. Y esto también pues lo están mencionando los índices. El RSI se mantiene en la zona de neutralidad, nos quiere decir que el impulso comprador y vendedor de las últimas 14 jornadas está en un equilibrio consistente, no hay una fuerza predominante. Y pues el MACD también mantiene un histograma muy cercano a la línea de cero, lo cual nos indica a nosotros que la fuerza promedio de las medias móviles de corto plazo en el gráfico también están como en ese territorio de neutralidad consistente. Entonces, también por parte de los indicadores, pues a la larga digamos que no se espera alguna especie de movimiento agresivo que por ahora pueda quitarnos este rango lateral de encima en las oscilaciones del Nasdaq. Veamos un poco ya otro mercado, ¿cierto? Pasemos de la neutralidad a ver qué está pasando en el mercado en estos momentos del petróleo, ¿no? Entonces el petróleo, que digamos que es un activo o un commodity en estos momentos que sigue sorprendiendo, principalmente por el evento fundamental que hay detrás, y es esa posible tensión geopolítica entre Irán y Estados Unidos. Pues en estos momentos digamos que gran parte de los movimientos de la semana, si nos damos cuenta, pues hemos tenido picos de volatilidad interesantes. Ya hacia el cierre de la semana pues se está viendo una recuperación interesante hacia la zona de $67, ¿cierto? Pero también se vio durante la jornada anterior un retroceso bastante relevante hasta la zona de $63. Entonces es una volatilidad bastante relevante que ha comenzado a surgir hacia el cierre de la semana, y pues principalmente esto se debe a las dudas que hay en torno a esta posible tensión geopolítica, que por ahora digamos que el mercado no ve una resolución interesante de ese conflicto, ¿cierto? Y a medida que pues esto siga afectando, el mercado posiblemente se pueda seguir moviendo debido a este evento principal. Entonces, ¿qué deberíamos tener en cuenta con el petróleo? Al igual que al principio de la semana, seguimos en esta larga línea de tendencia alcista que se formó por allá desde diciembre del 2025. Por ahora no tenemos una corrección importante, ¿cierto? Por debajo del soporte cercano de los $64 o por debajo del soporte principal, ¿cierto? Que sería la zona de $62 por barril. Entonces no tenemos oscilaciones por debajo de estos niveles que nos representen de pronto un potencial cambio de tendencia o cambio de estructura en el precio, que podrían darnos de pronto un vistazo un poco más interesante a la formación de una nueva línea de tendencia bajista. Entonces, por ahora digamos que no hay preocupaciones bajistas y se sigue manteniendo a la larga un sesgo comprador consistente en las oscilaciones del precio. Sin embargo, recuerden que ya les he mencionado en jornadas anteriores que se sigue manteniendo una especie de divergencia
con el indicador RSI. A medida que tenemos máximos más altos en el petróleo, pues tenemos máximos más bajos en el RSI y eso nos da paso a una divergencia bajista relevante que a la larga pues puede dar espacio para que sigan existiendo de manera consistente correcciones bajistas en el corto plazo. Entonces, a medida que tenemos como ese potencial escenario de correcciones bajistas consistentes, pues no hay que descartar el nivel mínimo más cercano, que es la zona de $65, donde posiblemente se podría dar una barrera interesante para potenciales correcciones bajistas, pero pues a medida que las correcciones no lleguen a pasar la zona clave de los $62, que es el soporte principal alineado con la media móvil, pues digamos que no habría un peligro latente para la formación de esta línea de tendencia alcista y a la larga pues podría seguir dominando el gráfico durante las siguientes semanas. Ya sí les diría yo que si de pronto estamos en un escenario donde incluso no se lleguen a formar correcciones, e incluso no empecemos a ver retrocesos del precio dentro de la formación de la larga línea de tendencia alcista, sino más bien empecemos a ver picos de confianza del precio que alcancen a llegar a la zona psicológica de los 70 dólares por barril. Esto de pronto sería una confirmación interesante psicológica porque es un precio relevante para el petróleo que ha funcionado como zona de neutralidad importante meses atrás. Si tenemos oscilaciones por encima de este nivel, pues se confirmaría posiblemente una fuerza compradora mucho más dominante en el mercado y esto incluso podría llegar a darle paso a una línea de tendencia más agresiva durante las siguientes semanas de negociación en el precio del petróleo. ¿Listo? Entonces tenemos tendencia alcista, por ahora no hay amenaza de quiebre de la tendencia, pero sí, por la divergencia, pues tenemos potenciales escenarios de corrección que se podrían estar dando, correcciones bajistas del precio y por eso debería ser importante tener en cuenta la zona de $65 por barril de WTI, en este caso en el mercado del petróleo. Pasemos entonces ya por último a mirar un poco cómo se está desarrollando el Bitcoin en estos momentos, ¿no? Hace algunos videos que no hablo como tal de la criptomoneda, ¿cierto? Que en estos momentos pues sigue mostrando movimientos de lateralidad muy consistentes, ¿cierto? Y lo que más relevante tendríamos que tener en estos momentos es este pequeño rango de lateralidad consistente, ¿no? Esto de acá. Entonces ya vamos a poner los precios, su respectivo precio superior de $70.000 y el precio inferior de la zona cercana a los $62.500 por BTC. Entonces, ¿qué le sigue pasando al BTC? Digamos que con la llegada de todos los datos económicos que hemos tenido recientemente, pareciera que ninguno es lo suficientemente relevante como para empezar a generar oscilaciones dominantes, por así decirlo, en el Bitcoin durante las últimas jornadas de negociación, por lo cual pues no hemos tenido movimientos interesantes y seguimos a la larga, el precio sigue actuando a la larga dentro de esta gran línea de tendencia bajista que hemos tenido desde la zona de máximos de octubre del 2025. Entonces, no hay ningún movimiento alcista lo suficientemente relevante que haya podido llegar a cruzar esta línea de tendencia bajista, por lo cual el sesgo principal de largo plazo del mercado pues en estos momentos seguiría siendo como ese sesgo vendedor dominante que sigue haciendo parte de las oscilaciones promedio del Bitcoin. Sin embargo, pues la neutralidad reciente ya nos muestra un escenario diferente. Sí estamos dentro de una gran línea de tendencia bajista, pero también estamos, digamos que con un escenario de indecisión muy consistente en las oscilaciones del corto plazo. Las oscilaciones no han podido salir durante las últimas 2 semanas de la zona de $70.500 y la zona de $62.500, por lo cual a medida que posiblemente no veamos movimientos por encima o por debajo de este nivel, no vamos a tener un movimiento direccional claro o una dominancia importante en las oscilaciones del Bitcoin del corto plazo. Seguramente si empezamos a ver oscilaciones por encima de los 70.000, se podría activar de pronto una corrección alcista interesante que intente llegar a zonas por encima de los 75.000, de pronto acercándose más a la formación de la línea de tendencia, como lo ha hecho en el pasado, ¿cierto? Que el precio rebota y trata de acercarse a la zona formada por la línea de tendencia y pues a la larga oscilaciones por debajo, ¿cierto? Del nivel de $62.500, pues eliminaría por fin de pronto esta fase consistente de neutralidad constante que estamos viendo en estos momentos y le podría dar paso a una extensión total de esta línea de tendencia bajista. Pero como estamos en este momento en este escenario de neutralidad, a medida que el precio no logre salir de este rango, es muy difícil ver tanto la continuidad de la larga línea de tendencia bajista como de pronto una potencial corrección mucho más importante que puede empezar puede empezar a hacer el precio por encima incluso de la zona de $70.000 por BTC en las siguientes jornadas de negociación. Entonces, estos serían los dos niveles más
por así decirlo, importantes a tener en cuenta, que nos podrían romper ese escenario de neutralidad, de pronto nos podrían dar movimientos mucho más interesantes y pues ya sabemos zonas superiores a tener en cuenta en caso de que se empiece a romper como esta zona de descanso es la zona de $75.000, que es la barrera alcista más cercana y ya a la larga se está terminando de alinear con la media móvil, en este caso de 50 periodos. Y pues la barrera bajista más relevante siguiente a tener en cuenta, ya que no tenemos mínimos cercanos, pues sería un mínimo anterior relevante del precio, que sería esta zona de acá. Esta zona de acá sería el mínimo cercano más relevante a tener en cuenta, ¿no? Entonces tenemos una barrera que se ha cumplido en un primer momento, segundo, tercero. Aquí fue una zona de indecisión relevante, pero pues ha sido una zona que funciona como una barrera bajista importante a tener en cuenta para posibles retrocesos del precio, ¿no? Entonces un nivel ya por debajo de esa zona de neutralidad relevante, ¿cierto? Que podría seguir a la larga confirmando una fuerza vendedora importante, pues sería el nivel de $55.000, que iría en continuidad a la larga con esa, digamos que importante o fuerte línea de tendencia bajista que estamos teniendo en el gráfico durante estos momentos. A medida que pues no rompamos la lateralidad, es muy poco probable que vayamos a ver algo mucho más interesante para el Bitcoin durante las siguientes jornadas de negociación, más allá de una neutralidad consistente que se mantiene rebotando entre estos dos niveles consistentemente. ¿Listo? Eso, en palabras más, palabras menos, ha sido el video de hoy. Y les quería mostrar, digamos que básicamente lo relevante que tuvimos durante esta semana de negociación. No fue una semana muy llena de datos económicos, entonces también digamos que tuvimos ciertos movimientos muy aislados en cada mercado, en el accionario, de pronto en el mercado petrolero. Las monedas, digamos que no mostraron movimientos o volatilidad interesante durante esta semana a falta de datos económicos, pero pues ya durante las siguientes semanas recuerden que seguimos con la publicación de algunos estados de resultados consistentes por parte de las compañías y a la larga pues ya cada vez se está acercando más el tema de las decisiones y actualizaciones de bancos centrales que podrían volver a traer volatilidad importante a los mercados. Entonces con esto me despido. Espero que les vaya excelentemente bien. Muchas gracias por haber visto este video. Gracias por el tiempo que se han tomado para ver esta información y nos veremos en una siguiente oportunidad. Hasta luego y que estén muy bien.